9:24. Buenos días, Eury Cabral, adelante. Gracias al Dios Todopoderoso Jesús, mi Señor, Salvador y Guía, como siempre. Inicio con la palabra de Dios, Gálatas 6:9. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Amén. Amén. Siempre hacer el bien, sembrar, que uno cosecha lo que siembra. Si siembra Está bonito bien, ese Mickey Mouse. a su orden, camarada. A su orden. 35 veces nada más. He ido a Disney. Nada. 35. 35 veces nada más. Eury Cuando nunca yo ha dejado hice de año ser en Miami, niño. yo hice año en Miami, ahí ya tú sabes. Todo el que llegaba lo llevaban a Disney. Miren, quiero antes de hacer. Pero dile que es por una razón bíblica. Ah, sí, hay una razón bíblica para ir a Disney. Porque dice El Mateo. tamaño y los nietos. No, el Mateo dice que Jesús en un momento expresó que vengan para llegar al reino de los cielos hay que ser como niños. Para eso se creó Disney. Y tú te quedaste así. Siempre seré un niño. Disney Miren, es bonito. quiero hablar un poquito del sistema de la reforma fiscal y de una posición que hubo sobre varios economistas. Pero antes, como todos los viernes, referirme brevemente a lo que es un valor. Y este valor que quiero resaltar hoy es la integridad. ¿Qué es la integridad? La integridad es, o el concepto de integridad implica un sinónimo de honradez, de honestidad, de respetar a los demás, de ser el mismo, no importa quién te esté viendo. Porque decimos los cristianos, cada cosa que uno hace, aunque no lo esté viendo nadie, lo está viendo Dios. Entonces, ser íntegro para nosotros es actuar coherentemente y siempre apegado a lo correcto, no importa la circunstancia ni la situación que estemos viviendo. Nos ve Dios y nos ve nuestra conciencia también. Sí, claro, pero pues nuestra conciencia está determinada por el Señor en este caso, porque nuestra conciencia nos puede traicionar y creer que algo que es malo nos puede aprovechar, pero siempre tenemos que tratar de ser lo mismo en todo actuación que tengamos. Sinónimo de integridad, es honradez, es honestidad, es respeto por los demás, es responsabilidad, es puntualidad, lealtad. Es decir, usted ser valorado por cada una de las cosas que hace, porque donde quiera que usted esté va a actuar de la misma manera. Una persona íntegra es una persona con quien se puede confiar. Usted tiene que ser confiable para todo el mundo porque usted es íntegro. No le va a decir una cosa a una gente ahora y porque le convenga o le haga daño, después le va a cambiar para hacer otra cosa. Dice, los salmos, dice, el que camina en integridad, dice el Señor, anda confiado, pero el que se pervierte, su camino es quebrantado. Por eso hay que andar siempre con integridad. Para nosotros es muy importante. Y lógicamente el Señor dice que el reino estará lleno de personas íntegras. Practiquemos la integridad, seamos nosotros siempre coherentes con lo que hacemos, con lo que decimos, con lo que pensamos, sin importar las circunstancias. El Señor ama a los íntegros, valora a los íntegros y desdeña a los que no actúan con integridad y los llama precisamente a actuar de esa manera. Así que seamos siempre íntegros en cada una de las acciones que tengamos y hagamos. Miren, a propósito de la situación de las reformas que yo siempre he estado diciendo, me resulta como un poco extraño, porque ahora, ya después de la reforma constitucional y de la reforma laboral, viene la reforma fiscal. O sea, mañana, el lunes, o el otro lunes, el presidente seguro hablará también de la reforma fiscal y estaremos en 3 reformas al mismo tiempo, que yo no entiendo cómo va a manejarse el gobierno por eso, pero bueno. En el día... Bueno, 4 con la del sector eléctrico. Bueno, y después inventan otra. El problema es que yo no sé cómo con tantas reformas. Pero bueno, en el caso de la reforma fiscal, que todavía solamente se han dado destellos, en concreto no se ha planteado nada, hay una serie de inquietudes. Y los técnicos principales, los economistas fundamentales que han manejado también asuntos del Estado, han estado, valga la redundancia, planteando una serie de cuestionamientos, planteamientos y situaciones que deben ser muy tomados en cuenta y que lógicamente, así como el presidente ha escuchado en la reforma constitucional y debe seguir escuchando, y como debe escuchar en la reforma laboral, también tiene que escuchar y rectificar algunas cosas que aunque no la han planteado, todo el mundo sabe por dónde vendrían. La Asociación de Industriales de Boca Chica y la Asociación de Industria de Jaina del Sur hizo un panel donde participaron Jaime Arista Escudero, Magín Díaz y Juan Ariel Jiménez, a propósito de cómo ven ellos las posibilidades de la concreción de una reforma fiscal. El primer planteamiento de los 3 es el mismo que tenemos todos cuando se habla de reforma fiscal. Es cierto que al gobierno le hace falta recursos, eso es verdad, todos estamos conscientes, no a este gobierno, todos los gobiernos. De alguna manera, los recursos son limitados frente a un conjunto de necesidades absolutas y totalmente ilimitadas de la población. El gran acierto de un gobierno es ser un buen gerente
un buen administrador, es decir, que los recursos que tiene los sepa manejar de la mejor manera para beneficio de la población. Eso es lo correcto. Pero hay una realidad que nadie puede esconder. ¿Cuál es? República Dominicana es uno de los países de América Latina que tiene una más baja presión fiscal. Eso es verdad. El promedio de la presión fiscal en América Latina es de 21%. Nosotros tenemos un 14%. Es verdad que estamos por debajo ahora. La mayor parte de las economías de América Latina no tienen los niveles también de ingresos nuestros, que somos una de las economías más fuertes. Y lo más grave todavía, y es una de las preocupaciones que planteó sobre todo Jaime Aristi y Magín, que nosotros tenemos uno de los más altos niveles de endeudamiento, lo que implica que casi la cuarta parte de los ingresos nuestros van a pagar intereses de la deuda, ni siquiera la deuda, ni siquiera el monto del capital, los intereses. Entonces, con un nivel de endeudamiento de esa naturaleza, verdad que resulta muy difícil y ningún país, oigan bien, ningún país de ningún sitio del mundo, mucho menos de América Latina, haciendo una reforma que pase de un 1 o un 2% de su Producto Bruto Interno, nos genera un conflicto social. Nosotros tenemos la diferencia entre 14 y 21, que nadie invente de que 3, 4, 5% de una reforma fiscal, porque va a provocar un conflicto social. Entonces, los niveles que vayan a plantearse de la reforma fiscal, dicen estos tres economistas, mucho cuidado, que lo primero es que no podemos afectar ni la producción, ni podemos afectar el empleo, y aunque ciertamente el gobierno tiene que tener más recursos, tiene que saber también hacer una reforma en sus gastos. Tres elementos fundamentales que yo creo que debe ser la norma de la reforma fiscal. No afectar el empleo, no afectar los ingresos de las personas y va a hacer, el presidente lo dijo, pero no lo desarrolló bien, pero él dijo, bueno, no es solamente una reforma fiscal para crear nuevas medidas impositivas o que el gobierno tenga más impuestos, sino también una reforma para que el gobierno sepa gastar mejor y quite una serie de gastos innecesarios. Pero esa es la ley de fiscalidad. Ahí es que está bueno, una ley genérica, global, pero que en el fondo no resuelve nada. El problema es implementarlo. Es como la reforma constitucional. Hermano, la reforma constitucional te puede poner 500 candados y si llega alguien que lo quiere quitar, lo quita, si tiene mayoría. Entonces, no es un problema de poner, es un problema de actuar. Entonces, el gobierno, lógicamente, tiene que valorar esto. Dice, en el caso específico de Jaime Aristi Escudero, él expresó, actualmente tenemos un 60% del PIB en deuda pública. Señores, 60% del PIB. Hay alerta roja cuando hay un 50%. Estamos 10 puntos por encima de la alerta. Si tenemos 60% del PIB en deuda pública. Sí, la deuda global que tenemos. Ah, bueno. La deuda global. Okay. Dice Jaime que lo correcto sería reducir esa deuda a 40%. Es decir, estar por debajo de lo que es el nivel de preocupación, que generalmente 50 es muy súper peligroso, pero debe estar entre 40 y 45 lo más recomendable, que era como estaba anteriormente. Esto dice, bueno, el otro elemento que es sumamente grave y que ha de alguna manera afectado todo lo que tiene que ver con nuestros endeudamientos es el gran déficit del sector eléctrico. Que ese es, como decía Virgilio, esa es otra reforma que probablemente venga también, aunque yo creo que la van de alguna manera a camuflajear para meterla en la reforma fiscal, pero hay que tener sumo cuidado. Dice Jaime Aristi Escudero que el agujero que representa el sector eléctrico en la República Dominicana, estamos hablando de 1.500 millones de dólares. O más. Solo el agujero. O más. Y el otro elemento que plantea Jaime Aristi que debe tenerse muy en cuenta, y ahí estamos todos de acuerdo, es reducir la evasión fiscal, la evasión tributaria. Es cierto que hay una gran cantidad de sectores que o no pagan el ITEVI o evaden. No, eso da ganas de llorar lo que puso doña Consuelo esta mañana. En 7 meses el sector eléctrico ha absorbido 50.000 millones de pesos. Es así. Es una cosa increíble, pero bueno, es uno de los grandes dolores. Entonces, en la evasión tributaria, ahí también todos estamos de acuerdo. Medidas que lógicamente no deben ser medidas ultra radicales, pero van a ser un poquito dolorosas en lo que tiene que ver con la evasión tributaria. Camarada, no, también habla de la ilusión, que es la evasión de cuello blanco. Esa evasión e ilusión, en ese caso estamos hablando en sentido general de todo. Por favor. Magín dice que, oigan esto, dice que las recaudaciones, Magín fue director de Impuesto Interno, lo dijo con mucha propiedad,
Las recaudaciones del Estado Dominicano prácticamente se han estancado desde el 2019. Se han estancado. ¿Qué implica eso? Bueno, ahí vino el COVID, vino una serie de elementos, pero no se ha eficientizado desde el punto de vista lo más correcto posible. Una cosa, usted puede cobrar mucho, pero ser eficiente en el cobro implica saber tomar y dirigir. Que el doctor Magín Díaz es un hombre del país, no es de un partido ni nada de eso, que yo creo que haría una extraordinaria labor como ministro de Economía, Planificación y Desarrollo. Más que Pavel. Pero claro, por Dios. Pero, Bueno, ¿cómo mire, que? finalmente, Juan Ariel Jiménez, otro economista que maneja muy bien todo lo que tiene que ver con el Estado, planteó, ¿verdad? Estuvo de acuerdo en el sentido de cuáles son todas las debilidades que tenemos, pero él dijo lo siguiente, que el gobierno debe aprovechar esta reforma tributaria, no solamente como un ajuste técnico, que no debe verse solamente como un ajuste técnico, voy a poner aquí, voy a poner aquí, sino que debe verse como una oportunidad para fortalecer la estructura económica del país sin poner en riesgo el bienestar de los vulnerables, es decir, sin afectar producción, empleo y capacidad de la gente. Ojalá que esta orientación sea la que prime en quienes están haciendo la propuesta de reforma fiscal del gobierno del presidente Luis Abinader. Cambio fuera.